Buenas tardes. El último tema del bloque 2 que vamos a tratar hoy es equilibrio térmico. Se refiere a que cuando dos objetos a diferente temperatura están juntos, siempre tienden a equilibrar sus temperaturas. Por ejemplo, si nosotros dejamos una taza de café en la mesa del comedor, esta taza de café con un determinado tiempo va a adquirir la temperatura del medio ambiente, el café va a perder calor. Y si nosotros dejamos una nieve al medio ambiente, esta nieve se va a derretir porque va a ganar calor y la va a absorber del medio ambiente. El calor siempre se va a transferir del objeto más caliente al más frío. Entonces, cuando dos objetos a diferentes temperaturas están en contactos, uno va a ganar calor y el otro lo va a perder. Y el que pierda calor va a tener signo negativo. Así es que si desarrollamos las fórmulas de calor, vamos a tener que la masa del primer objeto por el calor específico del primer objeto por el cambio en la temperatura del primer objeto, que es el que ganó calor, es igual a menos, ¿sí? Porque el calor perdido va a llevar signo negativo, masa del segundo objeto por el calor específico del segundo objeto por el cambio en la temperatura del segundo objeto. Si desarrollamos el cambio de temperatura, nos queda temperatura final menos temperatura inicial igual acá. Pero como tenemos el signo negativo, si queremos quitar ese signo negativo, esta parte permanece igual, pero aquí cambia. Va a ser temperatura inicial menos temperatura final. Y siempre la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Veamos el primer problema de la página 131 que dice una pieza de cobre de 0.4 kilogramos que se encuentra a 200 grados Celsius se deja caer en un recipiente lleno de 3 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Si no se toman en cuenta otros intercambios de calor, ¿cuál es la temperatura de equilibrio del sistema? Como se trata de cobre y agua, sacamos los datos del cobre, masa, temperatura inicial, temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, el calor específico, que lo sacamos del agua, igual sacamos de la tabla, igual la del agua, la masa, temperatura inicial, temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, el calor específico, que lo sacamos de la tabla. Como el cobre está a mayor temperatura, va a ser el que pierda calor, y el agua, por estar a menor temperatura, va a ser el que gane. Al hacer la sustitución, del lado izquierdo vamos a poner los datos de la sustancia que ha ganado calor y del lado derecho la sustancia que ha perdido calor. En el caso del agua son 3000 gramos por su calor específico, que es 1, por temperatura final menos la temperatura inicial, que es 20, igual. En el caso del cobre, 400 la masa, 0.093, y 200 la temperatura inicial. Acuérdense que de este lado primero va temperatura inicial y después temperatura final. Se hace las reducciones correspondientes, se acomodan los datos pasándolos a ambos lados del signo igual en su lugar correspondiente. Al final nos va a quedar que tenemos que hacer una división y con eso llegamos al resultado. El problema 2 dice, un trabajador necesita conocer la temperatura del interior de un horno. Saca una barra de hierro de 25 kilogramos del horno y la coloca en un recipiente de aluminio de 1 kilogramo, parcialmente lleno con 2 kilogramos de agua. Si la temperatura del agua se eleva de 21 a 50 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura del horno?
Si observamos bien, la barra de hierro se va a meter en un recipiente de aluminio que contiene agua. Entonces, son 3 objetos o sustancias que van a estar en contacto y los 3 se tienen que incluir para la resolución del problema. ¿Sí? La masa del hierro son 2500 gramos. La temperatura inicial del hierro va a ser la temperatura del horno. La temperatura final va a ser igualita para los 3 porque es la temperatura de equilibrio. Se buscan en las tablas los calores específicos de cada una de las sustancias, hierro, aluminio y agua. Se checan las masas. Después vemos quién gana calor y quién pierde calor. Las sustancias que están en menor temperatura y que aumentan su temperatura van a ganar calor, que en este caso son el aluminio y el agua. Y la que va a perder calor es el hierro. Entonces tenemos que sumando el calor del aluminio más el calor del agua es igual al calor que va a perder el hierro. Hacemos la sustitución y tenemos 1000 gramos de aluminio por su calor específico por su diferencia de temperaturas más 2000 gramos de agua por su calor específico por su diferencia de temperatura es igual a 2500 gramos de hierro por su calor específico por la temperatura inicial menos 50 que es la temperatura de equilibrio. Se hacen las reducciones multiplicando y aquí observamos la temperatura de equilibrio que va a ser la temperatura inicial. Ordenamos los datos, posteriormente despejamos y llegamos a la temperatura final del